¿Por qué nos reímos? ¿Qué mecanismos se activan en el cerebro desde que nos cuentan algo gracioso hasta que se produce una carcajada? Bien, un estudio elaborado por prestigiosos científicos de la Universidad de Navarra intenta contestar a estas y a otras preguntas. Presten mucha atención porque las reacciones al humor entre hombres y mujeres son algo diferentes. Nos acompaña hoy aquí en Cara a Cara la tarde en directo Natalia López Moratalla. Ella es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Usted se ríe mucho? Sí. ¿Cómo surge este estudio? Bueno, este estudio forma parte de uno más amplio. Tenemos el proyecto de hacer 20 vídeos, este es el primero ya terminado, en el cual vayamos mostrando qué dice la ciencia acerca de los procesos que ocurren en el ser humano. Hemos elegido para primer tema el sentido del humor. Y viendo, ha habido un gran avance de la neurociencia, especialmente por estas técnicas tan de moda, tan recientes, que nos permiten ver el cerebro funcionando, el análisis funcional, de tal forma que podemos saber en cada momento, mientras está realizando una acción, en este caso, pues, escuchar un chiste o leer un chiste, o escuchar algo, moverse, resolver un dilema. Entonces, hay una serie de cambios funcionales en el cerebro mientras se procesa esa emoción que subyace a todos los procesos, y eso nos permite saber qué ocurre, qué áreas del cerebro están implicadas, qué hay antes y qué hay después, y por eso se puede ahora conocer con mucha más precisión qué pasa en el cerebro para que ocurran pues cosas tan corrientes y tan de siempre, pero que son muy divertidos el sacarles los porqués, ¿no?, al sentido del humor, ¿no? Porque el sentido del humor es algo genuinamente humano. Sí, y además se debe el tener sentido del humor, claro, de que el humor, ¿qué es? Pues reírnos de lo absurdo, ¿no?, de lo ilógico. Un chiste es algo ilógico, ¿no? Y resulta que se ha averiguado que lo que tenemos en el cerebro es lo que se llama una central de detección de errores. Y cuando detectamos un error, tenemos premio, hay una recompensa. Y entonces hemos podido ver cómo desde el chiste a la carcajada hay 3 grandes pasos. Como podemos decir, como si fuera una línea, un mapa de metro, en el cual hay unas líneas que convergen y que tienen distintas estaciones. Y lo curioso, como podemos ir viendo, es que para ese mismo proceso, que son 3, es entender el chiste, divertirse y reírse, ¿no? Los 3 pasos son iguales en el hombre y en la mujer, pero esas líneas de metro las utiliza de forma distinta. Tiene distintas estaciones, tiene recorridos distintos, de tal forma que con el mismo principio y el mismo final pasan cosas distintas vamos por una línea diferente, ¿no? Vamos por estaciones diferentes y en direcciones diferentes, pero al final llegamos a lo mismo y en el mismo tiempo. Tenemos el primero de esos vídeos en el que usted nos explicaba que están trabajando. Vamos a verlo y ahora nos lo explica. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, mientras diversos voluntarios leen o escuchan un chiste, muestran que para entenderlo activamos las mismas áreas que utilizamos para procesar el lenguaje. En el proceso completo intervienen las 3 capas del cerebro. Por una parte, usamos algunas áreas de la corteza cerebral para procesar las palabras recibidas y darnos cuenta de que lo escuchado o leído no tiene sentido. Por otra parte, utilizamos la zona en la que se activa una emoción placentera ante lo absurdo. Finalmente, para que se produzca la carcajada y la alegría, utilizamos la 3ª capa del cerebro. El sentido del humor requiere una mente ágil y flexible, ya que los procesos de entender el chiste, encontrarlo divertido y reírse se sincronizan muy rápido. En primer lugar, escuchamos o leemos las palabras. Inmediatamente nuestros receptores de la vista o el oído envían los datos al cerebro. En ese momento, el hemisferio cerebral izquierdo comienza a ordenar los datos recibidos mientras tratamos de acertar el final lógico de la historia.
Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Para poder contrastar lo imaginado y el resultado final inesperado, necesitamos utilizar además la memoria a corto plazo. Se trata de una especie de red neuronal que almacena nuestra expectativa lógica de la historia mientras recibimos la información, que en un momento concreto hace un giro absurdo rompiendo nuestras expectativas. Lo lógico e ilógico se encuentran en el tiempo y comprobamos que es absurdo, y lo absurdo resulta divertido. Humor rápido, humor inteligente, humor negro, humor absurdo, como nos decía. En cualquier caso, hombres y mujeres reaccionan de manera distinta. Digamos que en general los hombres son más vulnerables, les hace más gracia lo absurdo, y a las mujeres nos interesan o nos hacen gracia otras cosas. Bueno, lo divertido siempre la recompensa que se tiene por detectar el error, el absurdo, en una situación, sea del tipo que sea, ¿no? Y eso requiere siempre una mente muy, muy flexible, porque en definitiva lo que ocurre es que comienza la historia y las zonas del lenguaje van procesando la historia, y en un momento determinado da el giro que cambia el sentido de la historia. Eso lo detecta la central de errores, y en el tiempo la memoria a corto plazo guarda la expectativa de la historia que se estaba contando, se sincronizan en el tiempo y salta lo absurdo, ¿no? Bien, entonces hombres y mujeres nos distinguimos en las estrategias que utilizamos para procesar. Esto es un proceso de conocimiento, entender el chiste. No depende de ser hombre o ser mujer, entenderlo es entenderlo, pero es más personal, se depende de la flexibilidad, del sentido del humor en definitiva, ¿no? De las características más personales. Pero utilizamos partes distintas del cerebro. ¿Por qué? Pues porque como es un procesamiento de lenguaje, son palabras leídas o oídas, ¿no? Una situación se describe en conceptos, en palabras, ¿no? Se percibe así, pues las mujeres necesitamos muchas más áreas para procesar el lenguaje, tenemos mucha más fluidez verbal por eso, y además lo tenemos situado en los dos hemisferios, las áreas del procesamiento del lenguaje, mientras que los hombres la tienen solamente en el lado izquierdo. Eso es una característica, no quiere decir que ni más ni menos, ¿no? Estrategias naturales que vienen de la dotación genética distinta de hombres y mujeres del cromosoma X o Y, ¿no? Además, al ser mucho más rico el procesamiento del lenguaje, necesitan más áreas, más conexiones. El cerebro de la mujer necesita más memoria de trabajo, más memoria a corto plazo. Por eso es otra área que se activa mucho más fuerte en las mujeres mientras se entiende el chiste, porque tienes que, es como si dijéramos, hay que retener más cantidad de información, de detalles, etcétera, de la historia, más imaginación, nos imaginamos más la historia, ¿no? Para dar luego el giro. Pero en definitiva es igual, es decir, el chiste es contado o leído, es entendido justamente al entender lo que tiene de absurdo, y el absurdo genera una reacción de euforia. Para esto hemos estado siempre en esta primera fase. Entender el chiste es un problema de la corteza cerebral, ¿no? Sin embargo, para procesar la emoción de regocijo, de alegría, ¿no?, que conlleva el humor, utilizamos los dos, hombres y mujeres, la capa central del cerebro, el que se llama el sistema límbico, el motor de los sentimientos. Entonces, ahí es la gran diferencia, porque las mujeres conectamos mucho más lo emotivo con lo cognitivo.
Es decir, para conocer necesitamos incorporar siempre, incorporamos siempre lo emocional, lo detalle, lo intuitivo, más que los hombres. Es decir, que hay como una suma más fortalecida, más natural en la mujer de las dos formas de conocimiento humanas, la forma más analítica o la forma más emocional. Por eso es posible que simplemente lo absurdo le haga gracia y despierte una carcajada en el hombre. La mujer necesita algo más que absurdo, necesita que ese absurdo sea gracioso. Es precisamente porque el absurdo en sí mismo, si no va acompañado de todo ese conjunto podemos decir, de detalles o de factores que le añade lo emotivo, ¿no? Pues se queda el cerebro frío, ¿no? Entonces los dos fabricamos la hormona que se llama la hormona de la felicidad, la dopamina, se suele llamar así, de la felicidad, y esa hormona que activa lo que es un interruptor central del motor de los sentimientos, que es el núcleo Cuben, es el nombre técnico, y entonces en las mujeres a medida que el chiste es más gracioso se activan más y manda señales de felicidad a la corteza, ¿no? A la frente, ¿no? Y por eso la intensidad de la risa, de la gracia que hace el chiste, es distinta en el hombre y en la mujer. Pero es por esta segunda capa que procesa lo emotivo. De hecho, la mujer se ve en los estudios que han hecho, se ilumina también, se activa también un área que en el hombre se queda, aunque procesa el humor y se ría lo mismo del mismo chiste, ¿no? Que es la amígdala cerebral, ¿no? Que valora la gracia, lo divertido, la emoción de divertido. Y esa emoción termina expresándose, manifestándose corporalmente en la carcajada, ¿no? Pues vamos a explicarlo en el siguiente vídeo, las diferencias entre el sentido del humor entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres procesan la información de forma diferente. Comparar qué ocurre en su cerebro ante los mismos chistes permite conocer mejor el componente emotivo del sentido del humor. Las mujeres activan más dos regiones del cerebro, la de las áreas del lenguaje y la implicada en la memoria a corto plazo. Las investigaciones de Weisman concluyen que ellos cuentan más chistes, pero que ellas disfrutan más con el humor. ¿Por qué? Las mujeres generan mayor actividad en el interruptor central del sistema de recompensa. La forma de procesar la información, utilizada por el cerebro femenino, consigue una mayor integración entre el conocimiento y la emoción, lo que produce una respuesta a lo agradable muy alta. En cambio, el cerebro masculino, al no integrar tanto el componente emotivo, espera recompensa de lo absurdo del chiste, sea divertido o no. También hay que tener en cuenta que encontrar algo más o menos divertido es muy personal y depende de la intensidad de la emoción provocada. Bueno, el vídeo recoge investigaciones de un profesor británico que tiene un laboratorio de la risa. Sí. Él analiza, el laboratorio es una página de internet donde la gente introduce chistes y luego una serie de personas analizan esos chistes y dan sus características de tal forma que ha podido ir viendo qué chistes son más divertidos, qué tipo de personas les divierte un tipo de chistes otro, y eso por una parte, ¿no? Este laboratorio de la risa, el trabajo nuestro está centrado fundamentalmente en los trabajos científicos publicados en distintas revistas científicas sobre la neuroimagen, es decir, qué aparece activo o silenciado en el cerebro mientras hombres y mujeres están leyendo, en este caso concreto, chistes, ¿no? Entonces, lo que permite es ver qué es el humor y qué es lo que hace gracia, por qué tenemos ese premio ante el absurdo, ante la detección de errores, qué partes del cerebro están implicadas, ¿no? Entonces, muchas cosas que han ido cambiando, van a hacer cambiar culturalmente estos estudios, datos de que el chiste es una forma de, pues a lo mejor como decía Freud, ¿no? de escapar de la represión. Entonces, el análisis de chistes hace ver que realmente uno se puede reír de aquellas cosas que incluso que tienen en déficit, ¿no? Y no pasa nada, y
realmente contar un chiste a una persona es hacerle un favor intelectual, es decir, no solamente desde el punto de vista físico, el chiste aumenta, es muy saludable, ¿no? Reír es muy saludable, sino que también ayuda mucho a la convivencia y ayuda a las personas a darse cuenta el humor de que las tragedias no son para tanto, de que realmente si se puede uno reír de los impedimentos que tiene para ser feliz, es que puede superarlos, ¿no? Entonces, podríamos decir que otra de las conclusiones a las que han llegado es que la risa y el sentido del humor son biológicamente útiles. Sí, eso está muy estudiado. La carcajada es un movimiento muscular dirigido desde una zona del cerebro, de la tercera capa del cerebro. Hay una área que se llama el núcleo facialis que coordina los movimientos que permiten la carcajada, ¿no? Que es visceral, ¿no? Entonces, eso aumenta la frecuencia de los latidos del corazón, oxigena por ello más el cerebro y mejora el sistema inmunitario, de tal forma que se han hecho cálculos hay un 40% menos de riesgo de sufrir infarto las personas que se ríen mucho, que tienen sentido del humor, se desestresan en definitiva, ¿no? Y también incluso hay datos de que viven una media de 4 años más las personas con sentido del humor. Es que uno está distinto, ¿no? Cuando tiene una actitud ante la vida, ¿no? Oxigenada, podemos decir, ¿no? Pues todo funciona mejor, ¿no? Mientras que cuando nos va cayendo pesimismo encima y más, ¿no? Y uno no puede, parece que se encierra más y ese cerebro está como atascado, ¿no? En este sentido. Nos explicaba antes, y también lo veíamos a través del vídeo, de la relación que existe entre el sentido del humor y el lenguaje, de cómo es ese proceso, pero por ejemplo, ¿qué le sucede a un niño pequeño, a un bebé que a lo mejor no tiene la capacidad para interpretar un chiste, para interpretar cierto sentido del humor que los adultos sí, y que sin embargo tiene carcajadas? Sí, la carcajada es un proceso muy natural, lo mismo que la sonrisa. Es una forma de manifestar emociones. El hombre, ya Darwin lo dijo, que expresan universalmente, las emociones naturales, los gestos naturales son universales. O sea, la sonrisa, el llanto o la risa, de todas las culturas de todos los hombres. Y entonces eso es una forma de manifestación de emociones. Cuando un niño está contento, se ríe solo, porque está contento y manifiesta esa alegría, ese bienestar, ese que está a gusto, que no le duele nada, que no le pasa nada, riendo. Y la sonrisa, los niños responden cuando casi ni ven todavía, ¿no? A un niño pequeño se le hace agua, ¿no? Y suelta una sonrisa que deja, ¿no? Prendados a los padres, ¿no? Desde muy pequeño. Y eso es la percepción, al ser tratado con cariño, la mirada de cariño de los padres, de las personas que le cuidan, la sonrisa, es la respuesta. Es decir, él se siente a gusto porque se siente aceptado, porque la sonrisa tiene esa connotación natural, es innata, ¿no? Y significa esa acogida, esa bienvenida al mundo, ¿no? Y entonces luego después los niños van creciendo y bueno, todos tenemos experiencia de oír niños de 5 o 6 años o menos contar chistes que no entienden, pero saben que los mayores se ríen, que hacen gracia y a lo mejor están contando una cosa que no entienden, repiten los chistes, ¿no? Y les encanta contar chistes, pero porque es una forma de comunicación, ¿no? Saben que ese disparate, eso que dicen, que a lo mejor ni saben lo que están diciendo exactamente, pues les hace gracia. Claro, el sentido del humor es de lo que más facilita la convivencia. Es decir, que una persona cenizo, ¿no? La verdad es que nos favorece mucho el ámbito. A quedar con esa conclusión, que el sentido del humor favorece la convivencia, hoy nos ha quedado clara. Este era, desde luego, uno de los vídeos de una serie más larga, Los secretos de tu cerebro, en la que van a analizar distintos aspectos de la vida humana, Pues iremos atendiendo sin duda a todas las conclusiones que vayan consiguiendo. Fenomenal. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara, la tarde en directo. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes les invitamos a que sigan con nosotros, les invitamos, por supuesto, ya lo han oído, a que se rían, a que fomenten esa convivencia de la que nos hablaba nuestra invitada, porque regresamos en tan solo unos momentos con más cosas aquí en Cara a Cara. Hasta ahora.